el otro espejo también. Bueno, ya volvimos una vez más. Estamos con el análisis de la portada esta de Economist. Eh, Después del coronavirus, se viene algo que, según esta portada, dice recession, o sea, recesión. Es una gran crisis económica surgida en el año de la rata. Les dijimos que así nombraron el año 2020, el año de la rata. Y van a poner de pretexto que la crisis económica se va a suscitar, o se suscitó, o se suscitará por esta pandemia que ha parado, por así decirlo, la economía global y mundial. Otra cosa es que no es casualidad, pero la crisis del 2008 también fue nombrado el 2008 como el año de la rata. Así que no es casualidad que 12 años después, si es que estoy haciendo bien la cuenta, 12 años después se vuelva a nombrar al año 2020 el año de la rata y vuelvan a maquinar una nueva crisis mundial, y es una crisis que no se ha visto jamás. De hecho, esto está plasmado también por ellos mismos en lo que hoy llamamos Biblia, en el libro de Apocalipsis. Dice que iban a hacer desaparecer la tercera parte de la humanidad, ¿sí? Ahí dice, y que iba a haber una gran crisis económica, porque dice que el costo de lo más básico iba a ser elevado. Ahora no me acuerdo de qué es lo que hablaba, si del aceite o de la harina, pero que iba a ser muy difícil. Por ahí alguien recuérdeme, si es que está escuchando, en qué parte del Apocalipsis viene que iba a ser bastante caro el conseguir hasta lo más indispensable. Eh, pero esto no quiere decir, con esto que estoy explicando, no quiere decir que Dios, el bendito sea, plasmó esa profecía del Apocalipsis para avisarnos a nosotros. No. El plan del bendito sea nunca fue ese. Esto lo han hecho los mismos arcontes, los mismos seres que han planeado todo esto y han plasmado hasta sus profecías. Esas profecías no son profecías del bendito sea, sino son los planes del Elid para esto, ¿sí? Entonces, si ahora en un momento les encuentro la cita del Apocalipsis en donde dice que iba a ser caro de alguna manera conseguir lo básico, pues se refiere a esta recesión, ¿sí? ¿Quién generará esa crisis? Pues la élite masónica
conocida como la Sionut, ¿sí? Ahí en Israel, o Sion, serían los encargados de generar esta crisis. Y otra palabra que aparece ahí en recession, cerca de recession, es la palabra Modi. Pero si ustedes dejan de ver Modi o Modie, aparece en inglés la palabra D-I-E, que se pronuncia die. Eso quiere decir muerte. Ha habido ya muertos por este COVID, por este coronavirus. ¿Sí? Es una palabra que podría quizás alarmar. ¿Sí? Y la palabra, hay otras palabras, a ver, que está la SDGs, que ya explicamos que tiene que ver con la agenda de la ONU para los planes que quiere para este 2020. Son sus siglas, SGDS, ¿sí? Y están las palabras Nightingale, que se refieren a quién, es el apellido de Florence, una enfermera, ¿sí? Que tuvo que ver en algún momento con el cuidado de enfermos en hospitales, ¿sí? Después investiguen realmente quién fue Nightingale Florence, porque por así decirlo, lo relevante de esta palabra es que Nightingale está debajo de la palabra rat. Nightingale está debajo de la palabra rat. ¿Qué quiere decir esto? Rat y Nightingale. Nightingale tiene que ver con los cuidados en hospitales, las enfermedades, ¿sí? Y rat tiene que ver con la rata. Y acuérdense que la rata es o fue la responsable de cundir la peste negra, la pandemia más mortal de la historia de la humanidad. La peste negra originada por la rata. Esto no es casualidad. ¿Cómo es posible que aparece la palabra rata debajo de Nightingale, la heroína de los hospitales? ¿A qué se refiere Rat Nightingale? Se está refiriendo justamente a lo que hoy ya se declaró como pandemia, que es la pandemia del coronavirus. Eso es lo que se está dando hoy en día. Después de esto, de la pandemia, se suscitará lo de la crisis mundial económica, y después de eso, al final de la portada de esta revista, aparece otro mensaje bastante complicado. Al lado de la palabra rat aparece las siglas NPT, al lado aparece war. Vamos a dejar de lado el apellido Warren, más bien es war, que tiene que ver con guerra, y abajo de war aparece Rusia. Y en vertical, es decir, la palabra war también contiene la palabra hacia arriba IR, que tiene que ver con las iniciales del país de Irán. Entonces tenemos NPT, que tiene que ver con lo nuclear, war, que tiene que ver con la guerra, y Rusia, pues todos sabemos quién es el país de Rusia, el actual presidente Vladimir Putin. ¿Esto qué nos está diciendo? Que es muy probable que en este 2020 se desate la tercera guerra mundial, encabezada por Rusia y por Irán. ¿Y por qué digo por Irán? Porque hace poco el presidente Donald Trump dio la orden de un ataque hacia Irán, en donde murió el jefe del ejército iraní, o el general del ejército iraní, de nombre, acá lo tengo, se apellida Soleimani, Qasem Soleimani. Cuando pasó eso, ya la gente creía que enseguida se iba a desatar la tercera guerra mundial.
algo muy característico o muy pareciera como coincidencia, este hombre que ya no está más, que murió, Qasem Soleimani, nació el 11 de marzo de 1957 y ahora en el 11 de marzo de 2020 se dio lo de la pandemia del coronavirus. Ahora, esto es el primer indicio de que se podría dar la Tercera Guerra Mundial, pero hoy mi suegra nos hizo el favor de enviarnos un video de Vladimir Putin hablando de que estaba muy molesto, hablándole a los gobiernos de América y Europa por la matanza de gente que están generando y que se atendieran a las consecuencias de desatar la ira de Dios y la ira de Él. Pero chequen ustedes bien, no quiero que se vayan con la finta, decimos acá en México, o que se vayan con, ¿cómo se dice? Que sean engañados por las palabras de Vladimir Putin. Ojo, Vladimir Putin, del Dios que él está hablando, no está hablando del bendito sea, él está hablando del arconte, del Dios falso que lo está gobernando y lo está moviendo a él, ¿ok? Primer punto, ¿por qué les digo esto? El bendito sea, nuestro Padre Celestial nunca actuó con ira, nunca actuará con ira. El verdadero Dios de Israel nunca será un Dios despiadado que actuará con ira hacia su creación, matando a millares y a millones de gente. Entonces Vladimir Putin no estaba hablando de el bendito sea, estaba hablando de aquel que lo comanda y dijo que tuviera cuidado. Obviamente le estaba hablando a Estados Unidos y a la Unión Europea que tuvieran cuidado que de desatar la ira de Dios, porque no solo desatarían la ira de Dios, sino desatarían la ira de Él. Y dijo varias palabras, dijo viva Rusia, dijo otra cosa que hoy no me recuerdo, y después mencionó, o sea, dijo o la vida o la muerte, como haciendo alusión que si no hacían caso, Él iba a hacer desatar algo grave para generar más muerte. Supuestamente haciéndose el salvador de la humanidad, diciendo él se quiere hacer pasar como el salvador de la humanidad, haciéndose enemigo obviamente de Estados Unidos y de países de la Unión Europea por todo esto que se está generando, ¿sí? Cuando el virus se generó en China, no sabemos si por el mismo presidente Xi o por orden también de Donald Trump, ¿sí? No lo sabemos bien, pero Rusia está al tanto de todo esto y ¿cómo es posible que en Rusia no hay contagios? O si hay, debe de haber muy pocos. Porque él se quiere hacer pasar por El Salvador. Pero lo que él está preparando y lo que está preparando Rusia e Irán, obviamente es el armamento nuclear para desatar la Tercera Guerra Mundial. Y eso ya está en la portada del Economist. Ahí dice NPT, que tiene que ver con el tema nuclear, War, que es guerra, y Rusia. Y ahí entrelazado Irán. ¿Qué tiene que ver con lo que dice la profecía también de... Ay, ahorita se me fue el nombre. Se me fue, ahorita se los recuerdo. Que tiene que ver obviamente con Rusia, que lo han... se me fue el nombre con tanta información. Ahora que les encuentre las citas se las paso. Se me mezcla con Sodoma y Gomorra, pero no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con lo que pasa en el Armagedón, de lo que habla la Escritura, ¿sí? Ahí habla de eso que pasaría. Déjenme ver si se los encuentro ahora. Tiene que ver con el monte Meguido, con Gog y Magog. Ahí me acordé, porque ya lo leí por aquí, en la batalla de Meguido. De acuerdo a las investigaciones que se han estado haciendo y se ha estado viendo el panorama, obviamente la guerra podría estallar en el Medio Oriente por esto de Irán, lo que sucedió, y para eso ayudaría Rusia, ¿sí?
que se le